encontramos con esta información publicada por el periódico Globo de Brasil, que daba cuenta de la existencia de un proceso que sería un desdoblamiento de la causa del Lavallato y de la existencia de una medida cautelar de prisión preventiva decretada contra el señor Horacio Cartes. Tan pronto como tomamos información de esta noticia, nos hemos reunido con el señor Horacio Cartes para explicarles de la existencia de esta causa, y como su abogado he recibido las instrucciones del señor Cartes de ponernos en contacto en forma inmediata con colegas del Brasil especializados en derecho penal y también con colegas paraguayos que pudiesen actuar de forma coordinada con los profesionales brasileros. En primer lugar, para interiorizarnos de esta causa, porque como les dije al principio, la información nos llegó a todos por el medio de prensa del jornal O Globo de Brasil, y a partir de esa información entonces nuestra tarea como abogados es tomar conocimiento en forma directa y personal de la causa a través de abogados en esa jurisdicción. Entonces, en ese sentido, esta mañana hemos contactado con un estudio a cargo del doctor Jacinto Coutinho, que es un prestigioso abogado penalista y profesor de Derecho Penal de la ciudad de Curitiba, quien inmediatamente se trasladó hasta Río de Janeiro, que es la sede donde radica esta causa, para pedir intervención en el juicio, solicitar copias y de ese modo poder interiorizarse de la acusación, de la resolución judicial y de esta medida cautelar que fue decretada contra el señor Cartes. Acá, localmente, la decisión que hemos tomado es pedirle asistencia al doctor Pedro Velar, que está acá conmigo en esta conferencia de prensa, un prestigioso abogado penalista que le va a dar el soporte al equipo brasilero, también para coadyuvar con él en la defensa del señor Cartes y en todas las implicancias que esta causa puede eventualmente tener acá en territorio paraguayo. Entonces, hecha, digamos que esta declaración preliminar, yo le quiero solicitar acá a mi colega, el doctor Pedro Velar, que dé las primeras informaciones preliminares sobre las informaciones que hasta esta hora hemos recibido de los colegas brasileros con respecto al contenido de esta causa, en los fundamentos en que se apoya la resolución del juez y la estrategia que seguramente se va a empezar a implementar para lograr revertir esta resolución en el más breve tiempo posible. Así que, dichas estas palabras, le cedo entonces la palabra al doctor Velar. El doctor Carlos Palacios, uno de los abogados de Horacio Cartes. Pedro Ovelar, escuchemos. Muchas gracias, doctor Palacios, y gracias a los señores periodistas por concurrir esta tarde. Efectivamente, al tomar conocimiento de lo publicado por los medios de prensa, se ha entrado en contacto con los colegas penalistas de la ciudad de Curitiba, y estos se trasladaron inmediatamente hasta Río de Janeiro, donde han obtenido copias de los fundamentos dados por el juez para decretar la prisión de varios ciudadanos paraguayos y brasileros. En primer término, debo afirmar que carece de fundamento la decisión del juez. No existe mérito alguno que satisfaga cualquier decisión de esta naturaleza. En efecto, el día jueves, porque mañana es feriado en la ciudad de Río de Janeiro, se estará presentando un recurso de habeas corpus para que el Supremo Tribunal revierta esta decisión. De cualquier manera, con ello, ya el señor expresidente Horacio Cartes se encuentra a disposición de la justicia brasileña a través de sus representantes legales, y una vez que llegue alguna información oficial, que hasta ahora no la tenemos, también estará a disposición de la justicia paraguaya para poder aclarar todo lo que tenga que ser aclarado y hacer la defensa correspondiente. Así que si tienen alguna pregunta respecto al procedimiento... ¿Por qué no hay méritos, doctor? ¿Por qué no hay méritos suficientes? Porque los hechos afirmados por el Ministerio Público de Brasil, hasta donde hemos tenido acceso, realmente no enervan ninguna disposición de orden legal, tanto en Brasil como en Paraguay. Esto es afirmado por nuestros colegas brasileros, y también en el aspecto del derecho local encontramos que es de la misma manera. ¿Cuál es el supuesto nexo causal acá, doctor?
Y eso es lo que tendrían que probar los miembros del Ministerio Público de Brasil, porque se basan todo en conjeturas, en posiciones sin fundamentos. Realmente no encontramos que haya mérito y eso, en el momento procesal vamos a probar esa circunstancia. Lógicamente, ¿cuál es la situación de Horacio Cartes, teniendo en cuenta que fue presidente, con el tema de la senaduría específicamente y los fueros? Y la Constitución Nacional en el artículo 189 establece que los expresidentes electos constitucionalmente y que no fueron sometidos a juicio político y destituidos del cargo son senadores vitalicios. Entonces no hay mucha discusión respecto a ese tema. ¿Pero no debería jurar para tener ese fuero, según ustedes? Como senador vitalicio. Profusa opinión de grandes juristas dicen que no. Y yo opino lo mismo. En la cuestión jurídica no se señala la relación sucinta y no se describen los hechos por los cuales el expresidente es nombrado en esta causa, doctor. Existe mención, pero en ningún momento se establece el nexo directo entre el expresidente y el señor Darío Messer. Pareciera más que condenan la amistad que verdaderamente un hecho jurídicamente relevante. Eso surge de la resolución del juez en Brasil. ¿El habeas corpus con qué objetivo va a ser presentado? Para que se anule la orden de prisión dictada por el juez de Río de Janeiro. ¿Con esto se levantaría el código rojo, doctor? Por la información que tenemos, tampoco existe una orden del juez a Interpol de incluir al expresidente Horacio Cartes en la lista de a ser detenidos con código rojo. El documento que retiraron de Río de Janeiro textualmente, ¿qué menciona, abogado? Y hace una relación de todas las personas que van a tener orden de prisión, cuál sería el vínculo directo o indirecto con el señor Messer, y posteriormente toma la decisión de decretar la prisión para algunos, órdenes de allanamiento para otros, y nada más que eso. ¿Y dónde se encuentra la figura de Horacio Cartes? Ahí se hace mención en algún aspecto, pero tampoco queda claro cuál es la calificación jurídica que se le atribuye directamente a la conducta del señor Horacio Cartes. ¿La orden de prisión entonces es solo para el territorio brasileño al no existir código rojo? Y entendemos que sí, porque al no expresar el juez definitivamente no hay que interceda para pedirle un préstamo para asistencia jurídica al expresidente Horacio Cartes. $500.000. Efectivamente, sí. ¿Se le nombra al señor Horacio Cartes, digamos, para esa intermediación? Esas terceras personas, según todavía no tenemos confirmado de dónde sacan esa información, dicen que un tercero le pide a otro tercero y que estos pedirían al señor Horacio Cartes un préstamo de 500.000 para asistencia jurídica. Uno de esos terceros no es quien fue detenido en la jornada de hoy justamente en Brasil y él no había mencionado a Horacio Cartes. No tengo idea, no sé. Desde el Brasil, doctor, el procurador señaló al expresidente como el principal protector de este grupo mafioso. Brazo político. Brazo político. Sí, para ordenar el relato ellos hacen una mención de lo que es el brazo político, el brazo financiero, económico y otro brazo que sería el logístico o de movimentación del dinero. Pero en ningún momento se estableció dentro de todo lo resuelto por el juez de qué manera, en qué forma, quién dirige la organización, de qué manera se vinculan unos con otros, por qué pide dinero o pediría dinero prestado a un tercero si él es parte de la organización. Se entendería que habría dinero de toda la organización, pero por eso no tiene lógica lo que el Ministerio Público presenta ante el juez y lo que el juez acoge favorablemente, por lo que con certeza el Tribunal Superior
va a revocar dando el habeas corpus. Si así no fuera, por otras cuestiones, estamos seguros que aquí en Paraguay nosotros vamos a deshacer cualquier tipo de pretensión de parte del Brasil de afirmar que esto es cierto. ¿Qué les expresó Horacio Cartes en cuando conversaron con él con relación al caso en sí? El expresidente está tranquilo, está sereno. Tenemos instrucciones de no de trabar absolutamente nada, sino de hacer una defensa jurídica sobre hechos y aplicando la Constitución Nacional y las leyes. Responda. Cuando habla de deshacer, doctor, usted dijo deshacer aquí en nuestro país, ¿eso sería en lo político, en lo judicial? ¿Cómo sería eso, si nos puede explicar? Primero que nada, porque estos hechos afirmados en la denuncia no existen, no son como están señalados ahí, están absolutamente tergiversados, no hay un nexo causal la República, y consideramos que por su carácter de tal, el Paraguay debe ser bastante celoso de la aplicación de las normas y no caer en una resolución como esta absolutamente infundada. Por eso, en su momento vamos a defender y el juez entiendo que se equivocó al dictar esta orden de prisión. Sin embargo, ¿consideraron especial inversiones, abogado, consideran ustedes? Ni siquiera en versiones, porque en ningún momento lo vinculan que el señor Horacio Cartes se haya comunicado con A, B o C persona. Dice que terceros hablan de que hablarían con él, pero en ningún momento se confirma que existió tal conversación, ni que existió un préstamo de dinero para hacer frente a sus necesidades jurídicas, de defensa jurídica, y nada más que sobre esa base, porque son amigos, y hace referencia evadir divisas, y no realiza un nexo causal entre su conducta y esos hechos que afirman. El señor Cartes no prestó ese dinero al señor Messer, no prestó esa plata. Yo puedo afirmar que no hubo tal situación y que nos encargaremos de defender la posición en su momento. Esa carta que apareció en todos los medios, entonces, doctor, ¿no llegó hasta el expresidente? Voy a investigar, no puedo responderle qué carta, de qué carta se refiere, ni si llegó o no, y si no llegó. No he conversado con el presidente sobre ese hecho. Sin embargo, la prensa brasileña prestó especial atención a Horacio Cartes, hasta lo denominó como el operativo patrón, ya que así supuestamente Messer se refería a Horacio Cartes. Como ¿el motivo cuál sería? Entonces, si es que no tiene nada que ver. ¿El motivo? Sí. Y el motivo es que ellos quieren presentarlo de esa manera. Aquí nosotros haremos el operativo Libertad y el señor Horacio Cartes va a demostrar absolutamente su inocencia. El fiscal brasileño también decía que tienen las copias de todas las charlas por WhatsApp entre ambos. ¿Ustedes tienen conocimiento que contenían esas charlas, doctor? Sí, cómo no. Sí, Carlos Palacios nuevamente. Sí, cómo no. Carlos Palacio nuevamente va a hacer eso. Sí, nosotros el inquérito policial. Y lo que hemos podido ver, y esto ya nos adelantó el abogado Coutinho desde Brasil, es que esta supuesta carta que Darío Messer habría escrito, que se reproduce en esta denuncia, dirigida supuestamente a Horacio Cartes pidiéndole una asistencia financiera, le habría sido entregada esa carta a un tercero, para que ese tercero le hiciera llegar el pedido a Horacio
Durante su estadía en Paraguay o su supuesta estadía, él habría estado protegido por Horacio Cartes. La pregunta que se hacen los colegas es que si Darío Messer hubiera estado residiendo en Paraguay bajo la protección de Horacio Cartes, ¿por qué se tendría que valer Darío Messer de una misiva escrita de puño y letra pidiéndole a un tercero que le haga llegar ese pedido de ayuda financiera? Es decir, esto no resiste al más mínimo análisis lógico y más bien demuestra de que Darío Messer, si estuvo acá en Paraguay, no estuvo evidentemente bajo la protección del señor Horacio Cartes, y en la reunión que yo personalmente he tenido con él esta mañana me reconfirmó que que Darío Messer en ningún momento ha estado en Paraguay bajo su protección o amparado o refugiado en alguna propiedad suya, y que él desconoce por completo cuáles podrían haber sido el paradero de Darío Messer durante el tiempo que se mantuvo prófugo de la justicia. ¿No le habría ordenado al exministro del Interior, Villamayor, para que lo proteja? Pero el ministro Villamayor es un ministro que asumió con posterioridad al término del mandato de Cartes. El ministro Villamayor fue designado por el presidente Mario Abdo Benítez y no por Horacio Cartes. Y sobre los supuestos mensajes de WhatsApp que tenían, o sea, las conversaciones supuestamente que tenían ellos. Nosotros hemos revisado todas las impresiones de pantalla que presentó el Ministerio Público, y ahí ustedes lo podrán ver oportunamente como medios de prensa. No van a encontrar ninguna conversación del señor Cartes ni con Messer ni con ninguna de estas otras personas que están citadas en la investigación. Son todas conversaciones entre terceros con Messer y no con el señor Horacio Cartes. Entonces tampoco existió el consejo del expresidente a Messer de que se entregue una vez finalizado su mandato. No. Ninguna evidencia que sostenga esta afirmación. ¿En qué momento se corta la comunicación entre Cartes y Messer? Es que no hubo comunicación entre Cartes y Messer. No, pero en algún momento sí estuvieron juntos, viajaron juntos. ¿Cuándo dejaron de frecuentar? Ellos son amigos y eso está reconocido como un hecho público. Son amigos de hace muchos años, de hace muchas décadas, ¿verdad? Pero como bien lo dijo el doctor Ovelar, el hecho de que uno tenga una amistad con una persona no lo convierte automáticamente en cómplice de esa persona si esa persona hubiera cometido hechos punibles. El señor Messer fue sometido a un proceso recientemente en el Brasil por esta operación Lavallato, pero esto es un asunto que ocurrió en Brasil y que no tiene absolutamente ninguna conexión con el señor Cartes, y es un tema sobre el que ya se han dado anteriormente muchas explicaciones. Incluso acá hubo una investigación que tramitó en el Congreso, una comisión bicameral de investigación, donde se estableció que no existe absolutamente ninguna vinculación entre los negocios de Darío Messer y el señor Horacio Cartes. ¿El señor Cartes tiene previsto algún viaje? ¿Va a permanecer en el país durante todos estos tiempos? No hemos hablado sobre esto con el señor Cartes. Esta mañana él estaba atendiendo normalmente en su oficina a otros empresarios que vinieron desde el exterior. Yo tuve la oportunidad de conversar con él brevemente y las instrucciones que recibí, como dije al principio, fue coordinar la contratación de un buen equipo jurídico para informarnos del caso y asumir la defensa como corresponde. ¿Usted viajará a Brasil, doctor? Es posible que viaje a Brasil, pero en realidad este es un trabajo que compete exclusivamente a profesionales que ejercen la profesión en esa jurisdicción. Es decir, la contratación ya está. Logre el objetivo buscado, que es revertir en la mayor brevedad posible esta injusta orden judicial que se decretó. El doctor Jacinto Coutinho es el titular del estudio jurídico. ¿Qué cree usted que está buscando la justicia brasileña con estos casos? No, yo no sabría responder a esa pregunta. Nosotros nos hemos limitado a hacer un análisis objetivo de la acusación y allí es donde no hemos encontrado absolutamente ningún fundamento que sostenga una medida tan drástica como una prisión preventiva. Ninguna relación comercial ni con Messer ni con ninguno de los otros ciudadanos que están citados en la denuncia. ¿Cartes cree que hay una cierta injerencia política entre Paraguay y Brasil detrás de todo esto?
Yo no puedo opinar sobre esto porque no hemos conversado sobre estos temas. Para que ustedes, su defensa, puedan acceder al expediente, ¿el mismo debe estar presente en Brasil o se puede dar el acceso directamente al expediente? Le voy a responder. No es necesario que él esté presente. Ya con el poder otorgado esta mañana y con el viaje de nuestros colegas a la ciudad de Río de Janeiro, él ya está a disposición de la justicia y ya tiene el derecho a recurrir la resolución. Es más, a partir de esa presentación hemos tenido acceso más allá de la resolución, también a los fundamentos del Ministerio Público, que es mucho más extenso que lo que ustedes ven en la resolución. ¿A nombre del expresidente se va a emitir algún tipo de comunicado, algún mensaje? Y es lo que estamos haciendo ahora, es eso. Y no tenemos previsto nada, no tenemos información sobre eso. ¿Él se encuentra presente ahora en su residencia sobre la Avenida de España, para confirmar? No sé, señores, de esta mañana que el doctor Palacio estuvo reunido con él, exactamente dónde está en este momento, pero está en la ciudad de Asunción. En los expedientes que ustedes tienen, entonces, ya están las capturas de estas conversaciones y ninguna de ellas es directamente con Horacio Cartes. Así mismo, como lo expresó el doctor Palacios, de hecho hay un equipo que ya está trabajando en verificar, pero más allá de lo que pueda estar ahí, yo me adelanto a confirmar de que no hubo tal comunicación. El señor o pedido que le haya llegado. Mencionó que se lo vinculó como una tercera persona, pero así, en breves palabras, ¿qué menciona el fundamento o recién ahora van a acceder al fundamento del expediente? No, básicamente lo que dice es que Darío Messer le pide a Roque Silveira, si no estoy equivocado, que Roque Silveira sea el que le pida al señor Horacio Cartes. En ningún momento en la orden de prisión dice que Messer se comunicó con Cartes y que éste le haya respondido positivamente que le iba a prestar el dinero. No existe tal afirmación en la orden de prisión del juez. Y por ese tercero justamente el señor Horacio Cartes es involucrado en este expediente. Ni siquiera por el tercero. Nadie afirma de que Horacio Cartes haya dado dinero ni haya entrado en contacto con ellos para que se cumpla el deseo de supuesto, porque tampoco puedo yo afirmar que haya existido, del señor Messer. Simplemente para entender bien, ¿el expresidente no se va a poner a disposición de la justicia para aclarar todo ese tipo de inconvenientes? Ya lo señalé, en Brasil ya está a disposición a través de la designación. No existe una presentación oficial hasta donde tengamos noticias a la Interpol, porque la propia orden no lo dice, ni tampoco por parte del Ministerio Público que haya requerido al juez algún tipo de decisión.